Muy buenas tardes, señora presidenta, señores miembros del panel, señora secretaria. Participan en esta exposición en representación del Ministerio de Obras Públicas, don Ricardo Herrera, inspector fiscal, don Álvaro González Sepúlveda, biólogo de la Unidad de Medio Ambiente y Territorio de la Coordinación de Concesiones, don Pablo Muñoz Agurto y Ricardo Vega Catalán, quien habla. Bueno, nos encontramos frente a una discrepancia presentada por la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo, que tiene como fundamento que las obras y actividades relacionadas al hallazgo arqueológico modificaron las características de las obras y servicios contratados y que tales obras y actividades serían, en su entender, exigencias adicionales a las pactadas que alterarían o merecerían compensación. Bueno, en opinión del Ministerio de Obras Públicas, los costos derivados del hallazgo no son imputables al fisco en atención a que el Ministerio no modificó el contrato de concesión, no realizó exigencia alguna en relación al hallazgo arqueológico, tampoco existe ningún oficio del inspector fiscal en el cual conste instrucción en tal sentido. Existen normas expresas en el contrato de concesión que obligan al concesionario al pago de todo el hallazgo, y además porque la compensación que se solicita tiene su causa en errores por ella incurridos en la etapa licitatoria durante la preparación de la oferta que hoy pretende imputar al Ministerio. Es por ello que nosotros, en nuestra escrito de observaciones, llegamos a la conclusión que vemos en la lámina, donde pedimos el total rechazo de la discrepancia, por cuanto a las compensaciones que se reclaman por supuestas exigencias adicionales o supuestos mayores costos relacionados al rescate ecológico no son imputables al Fisco de Chile por constituir obras y actividades que forman parte del contrato de concesión que se adjudicó. La exposición se va a dividir en 5 puntos. Principalmente el punto 2, 3 y 4 desarrollará en profundo, nuestra exposición, y a continuación, en los antecedentes generales, me voy a referir brevemente al objeto del contrato de concesión, que nosotros en este contrato, que la ejecución, la conservación, reparación y explotación de una obra pública a riesgo de la sociedad concesionaria a cambio de una tarifa o peaje conforme al factor de licitación que se determinó en el contrato. La descripción específica de la obra licitada consta en el artículo 1.3 y 2.1 de las bases de licitación. Así, la obligación del concesionario es construir la obra pública fiscal licitada y luego adjudicada en los precisos términos que están determinados en el contrato. Para cumplir el objeto del contrato, el concesionario debe primero cumplir con la regulación establecida en las bases administrativas, entre ellas, durante el proceso licitatorio, observar el artículo 1.5 y de haber hecho un estudio necesario, también el 144 de las bases de licitación, bases administrativas específicamente. Luego de ello, revisar la regulación técnica establecida en las bases, por ejemplo, el artículo 221, donde se establece una serie de normas de regulación, de normas de diseño, entre ellas el manual de carreteras y también el plan regulador comunal de la comuna de La Serena. Tercero, cumplir con la legislación vigente. Entonces, si revisamos el artículo 144 de las bases de licitación, podemos decir que el concesionario debió haber realizado un análisis conforme al artículo 1.44 de la base de licitación, que establece la facultad de para presentar proyectos alternativos en el caso de realizar aquellos estudios exhaustivos que lo obliga el artículo 1.5 de la base de licitación. Eso en relación con el proyecto que finalmente se aprobó. O sea, obviamente que el concesionario, cuando revisamos el proyecto de ingeniería aprobado, no revisó ninguna de estas normas o lo hizo solamente en una etapa posterior. Es necesario también hacer presente que de una revisión de la exposición que acabamos de escuchar,
da la impresión de que el concesionario estuviera observando un contrato de obra pública tradicional y no un contrato de construcción de obra pública. La diferencia entre ambos contratos es diametral. Nosotros concesionamos el diseño y la construcción y la ejecución y la conservación y la mantención de una obra pública fiscal, a diferencia del contrato de obra pública tradicional, donde nosotros podemos, digamos, licitar la construcción de una obra a suma alzada o precios unitarios, por ejemplo. Pues bien, el contrato de concesión como mecanismo de distribución de riesgo. El contrato de concesión hay que entenderlo como un instrumento sofisticado, primero, de previsión de lo futuro y segundo, de distribución de riesgos. En este sentido, el artículo 1.5 que acabo de mencionar señala que todo licitante o grupo licitante que participe en el proceso licitatorio debe realizar un estudio exhaustivo de todos los antecedentes que se entregan y además tiene que percatarse de todos aquellos permisos que son necesarios, de la legislación que es aplicable y de las dificultades que puedan existir, con el fin de que cada licitante pueda lograr una exacta apreciación de las obras que debe construir en el futuro, en el caso de adjudicársela. Pues bien, dentro de todas las normas que señala el 1.5, se encuentran aquellas que están relacionadas con los documentos del 141, que establece dónde están las bases técnicas, las bases administrativas, las bases económicas y todas las declaraciones de impacto ambiental. Esas declaraciones de impacto ambiental, dos de ellas fueron sometidas al sistema de evaluación de impacto ambiental y cuentan con resolución de calificación ambiental. Y las otras dos no ingresaron al sistema de evaluación de impacto ambiental. En el desarrollo de la presentación, la persona a cargo del tema ambiental nos va a decir por qué razón no ingresó al sistema de impacto ambiental los otros dos tramos. Pero en fin, dentro de esa declaración de impacto ambiental está el documento que se denomina anexo arqueológico. Si uno observa el anexo arqueológico, uno se va a percatar de que el documento que se entrega, de acuerdo a la metodología que utiliza, señala que la metodología usada fue una visita general, una inspección general. O sea, eso quiere decir que una persona fue y miró en términos generales el lugar y luego llega a las conclusiones de decir, sabe que no encontramos restos arqueológicos ni materiales arqueológicos, pero sin perjuicio de ello, usted debe dar cumplimiento a la legislación de monumentos nacionales en caso de encontrarlos. Eso quiere decir que las conclusiones de ese informe arqueológico remiten al licitante inmediatamente al artículo 2791 que se refiere al patrimonio arqueológico. O sea, digamos que el informe arqueológico entregado por el MOB no fue concluyente. Y la metodología utilizada para llegar a la conclusión de que ahí no había nada en su oportunidad fue, como dije, en términos generales y una prospección superficial visual. Eso quiere decir que la persona fue y miró. ¿Qué es lo que entendemos de esto? O sea, el concesionario, si el Ministerio de Obras Públicas le entrega un documento que tiene como conclusión de que en ese lugar no existe nada, el concesionario lo que debe hacer es realizar un estudio más exhaustivo que el que hizo el Ministerio y no quedarse con esa opinión. Había consideración que además los estudios referenciales dicen que, de aceptar los estudios referenciales, ellos dicen que son aceptados conforme a sus estudios, a sus propios estudios. Entonces entendemos que el concesionario es responsable no solo de no haber realizado sus propios estudios exhaustivos, como lo dice el artículo 1.5, sino que también de haberlos realizado, si lo hizo mal, lo hizo incorrecta o insuficientemente, en todos los casos va a ser igualmente responsable. Bueno, vamos a avanzar más rápido. Deberes precontractuales. Conforme a lo que ya he dicho, en materia de deberes precontractuales, obviamente la gestión de la sociedad concesionaria en esta materia no fue proactiva, absolutamente fue reactiva, porque en realidad no hizo ningún estudio exhaustivo que se le estaba pidiendo y se limitó básicamente a, una vez adjudicado el contrato, realizar el estudio que le pide la municipalidad de La Serena a propósito del plan regulador comunal.
Es muy importante lo que acabo de decir porque el artículo 1.5 le dice al concesionario que debe obtener los permisos necesarios o debe representarse o debe investigar cuáles son los permisos necesarios. Dentro de los permisos necesarios está el permiso del artículo 24 del plan regulador de la Municipalidad de La Serena, que establece una zona específica donde dice que es potencial lugar de hallazgo arqueológico. La zona es ZC10. Bueno, no hizo el informe, el estudio exhaustivo que le indicaba el plan regulador comunal. De haberlo hecho, digamos, el plan regulador le decía, oiga, ahí hay un sector potencial de riesgo ecológico. Además hay que considerar que la inclusión en el plan regulador comunal respecto del potencial riesgo ecológico es por indicación del Consejo de Monumentos. Entonces, cuando yo escucho acá al concesionario decir, la primera vez que me dice el Consejo de Monumentos que en ese lugar existe un hallazgo, en realidad los antecedentes del Consejo de Monumentos estaban a disposición del Plan Regulador Comunal de La Serena, que con un nivel adecuado de gestión, digamos, o de haber hecho una revisión de su matriz de riesgo, se hubiese dado cuenta que ese lugar era potencialmente de resto arqueológico y por tanto debió haber hecho un estudio un poco más acabado de lo que hizo. Bueno, desde las mismas obligaciones que le imponen al concesionario la obligación precontractual de realizar estudios exhaustivos es finalmente la que en la etapa ya contractual lo obligan a asumir los efectos, digamos, de no haber realizado sus estudios exhaustivos. Entonces ahora solo nos queda la obligación del concesionario de construir la obra adjudicada en los términos que está expresamente estipulado, no pudiendo, como dice la lámina después de la oferta, alegar ignorancia, desconocimiento o cualquier falta de información. Bueno, así lo entendió el concesionario cuando presentó la carta del 24 de marzo, donde compromete financiamiento y labores y actividades de prospección en una etapa muy preliminar. Pero no solamente esa carta, porque entiende que también debe comunicarnos a nosotros lo que sucedió, pero lo que primero sucede acá es que entiende que la obligación que tiene él es relacionarse con el Consejo de Monumentos Nacionales. Luego nos envía una carta al Ministerio de Obras Públicas donde nos comunica que va a realizar las labores de rescate previa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Hasta este momento no existe ninguna comunicación del inspector fiscal que le instruya en orden a proceder a un rescate arqueológico ni una prospección, sino que es de iniciativa propia del concesionario. El régimen legal del contrato de concesión está regulado en el artículo 22 de la Ley de Concesiones. Brevemente, y sin ir más allá, nosotros asumimos la posición de la Corte Suprema en esta materia. Las obras se ejecutarán en entero riesgo al concesionario, incumbiéndole hacer frente a cuantos desembolsos fueren precisos hasta la total terminación de las obras, ya procedan del caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa. La expresión o cualquier otra causa, la Corte Suprema señaló que en realidad no existe límite en aquella expresión, sino que lo que debe hacer el concesionario es construir la obra pública en los términos que fue concesionada. Específicamente las obligaciones contractuales, 2719 de la base de licitación, establece la obligación del concesionario a efectuar el rescate arqueológico. El rescate arqueológico, norma que como se ha dicho ya, tiene que regularse con todos los demás instrumentos del contrato de concesión, entre ellos el manual de carreteras, las bases técnicas, las bases administrativas, la ley de monumentos, y podríamos incluso llegar a mencionar la ley indígena y otros cuerpos reglamentarios también. Cuando la ley habla, o cuando la redacción de la regulación, cuando dice que la sociedad concesionaria está obligada a suspender las obras en ese sector, digamos, lo que hace es reiterar una obligación que está en la ley. No, digamos, el Ministerio de Obras Públicas no es un
un colegislador que tenga la capacidad de derogar obligaciones que están establecidas en la ley, sino que básicamente lo que se hace es proponer, digamos, recordatorios para los licitantes de cuáles son las obligaciones que vienen hacia el futuro. Lo mismo va, por ejemplo, para la obligación de informar a Carabineros. Asegurar el rescate arqueológico. Es una expresión bastante controversial, digamos, pero para el Ministerio de Obras Públicas la respuesta es que nosotros entendemos que el concesionario no va a hacer el rescate él. Dadas las características técnicas que significa hacer un rescate, el rescate él debe asegurar que quien lo haga bajo aquellas instrucciones que dio el Consejo de Monumentos Nacionales. Y cuando utiliza la expresión los costos que deriven de estos hallazgos arqueológicos serán responsabilidad de la sociedad concesionaria, bueno, la expresión los costos utilizada la entendemos como completa y suficiente. O sea, en otras palabras, no existiendo especificación que de suyo implique reducir, delimitar o acotar las obligaciones derivadas del hallazgo, se entiende que son absolutamente todos los costos. Ahora, aquí ya incluso dice, a ver, ¿dónde está la norma? Hallazgos serán de responsabilidad y que deriven, los costos que deriven de estos hallazgos, y cuando se refiere a la expresión los que deriven de estos hallazgos, se refieren a todos aquellos que deriven. Entonces tenemos que preguntarnos, y bueno, ¿y cuáles son los costos que derivan? No limita tampoco la expresión ni a los costos directos ni los indirectos, sino que habla de todos los costos. Eso quiere decir, y sin ser taxativo, los costos de prospección y excavación, así como los de resguardo y conservación o traslado a la autoridad competente. No estamos diciendo que el concesionario tiene que ejecutar labores de conservación, porque las labores de conservación están reguladas en la ley y le corresponden a la Dirección de Archivos y Museos a través de su red de, digamos, de museos, digamos, eso ya está regulado en la ley. Lo que el concesionario tiene que hacer es resguardarlo y entregarlo en su oportunidad. Y eso es lo que ha hecho. Bueno, en resumidas cuentas, lo que ha hecho el concesionario es cumplir con la ley. Nuestra posición es que el concesionario no ha hecho nada extraordinario más allá de lo que se le exige, de lo que exige el contrato. Otro tema importante, y finalmente con esto termino en honor al tiempo, es que el concesionario patrocinó la excavación. ¿Qué significa esto? Conforme al artículo 7º del reglamento de la Ley de Monumentos, solamente pueden ejecutar excavaciones y prospecciones y excavaciones a aquellos que cuenten con autorización. Y solamente se le pueden dar autorizaciones a arqueólogos. El concesionario, en un ejercicio de esta naturaleza, lo que hizo fue contratar un arqueólogo, asegurar el financiamiento, proceder al rescate y hacer entrega del rescate, o hará entrega en el futuro del rescate, digamos, al Consejo de Monumentos. Esa obligación, toda esa obligación que se deriva también la obligación de realizar, de sufragar todos los costos, digamos, de este rescate, se relaciona expresamente con el inciso segundo del artículo 24 de la Ley de Monumentos Nacionales. Norma que dice que cuando los costos, cuando el rescate arqueológico sea realizado por particulares, se deben colocar todos los restos arqueológicos, el material arqueológico a disposición del Consejo. Bueno, a continuación, dejo a don Álvaro. Buenas tardes. Como ya hemos mencionado en reiteradas oportunidades, yo soy Álvaro González, Unidad de Medio Ambiente y Territorio, asesor de la unidad. Biólogo. Bueno, como ya hemos mencionado en reiteradas oportunidades, las obligaciones contractuales de la sociedad concesionaria, el artículo 271, ahí se expresa claramente que la sociedad concesionaria debe proceder según lo establece la ley 17.288. Bueno, en este artículo además, la sociedad concesionaria
está obligada a suspender las obras en ese sector hasta asegurar el rescate de los materiales arqueológicos comprometidos en la porción de terreno a intervenir, previa autorización del Consejo de Monumentos. La siguiente. Y además reitera que los costos que deriven de estos hallazgos arqueológicos serán de responsabilidad de la sociedad concesionaria. Dentro del contrato de concesión, en la base de licitación artículo 18.10.2.1, existe la obligación de la sociedad concesionaria de elaborar el programa de gestión sustentable. En este documento se aglutinan todos los... bueno, el objetivo es reunir en un solo documento de gestión las medidas tendientes a minimizar los impactos negativos que puedan producir al medio ambiente y el territorio en las áreas de influencia del proyecto. Acá se aglutina toda la información de todas las obligaciones que debe cumplir la sociedad concesionaria desde el punto de vista ambiental. Este documento, presentado a la inspección fiscal, fue aprobado en octubre del 2012. Ya aquí se abordan las obligaciones contenidas en las bases de licitación, las declaraciones de impacto ambiental, las declaraciones, adendas, resoluciones que forman parte del contrato y donde se indica que para todo el proyecto en la etapa de construcción se contará con un especialista arqueólogo en terreno. Ya eso lo indica en el programa de gestión sustentable. Y bueno, esta obligación de contar con el arqueólogo presente en el terreno se hace referencia en el numeral 524 de la Declaración de Impacto Ambiental del tramo 1A, que es entre el río Elqui y el límite urbano de La Serena. Bueno, acá está indicado parte del reglamento donde dice que los permisos deberán solicitarse con la anticipación de a lo menos 90 días a la fecha en que se pretenda iniciar los trabajos de prospección o excavación. Las solicitudes deberán incluir... Las solicitudes deberán incluir un proyecto de investigación. ¿Cómo está todo eso? En el oficio número 1448 del Ministerio de Obras Públicas del 21 de junio de 2006, del ministro Vitrán, si no me equivoco, sin perjuicio de aquellos proyectos, indica que sin perjuicio de aquellos proyectos que deben ingresar en cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.300, instruye que deberán ingresar voluntariamente al sistema de evaluación de impacto ambiental los proyectos MOP que cumplan con una o más de las siguientes condiciones. Y aquí paso a destacar la primera, que dice que aquellos proyectos que se encuentren en etapas previas a la licitación y que superen los 30 millones de dólares. Aquellos trazados nuevos y modificaciones de proyectos que afecten a sitios prioritarios para la conservación de la naturaleza, aquellos proyectos urbanos e interurbanos que presenten un nivel significativo de conflictividad social y trazados nuevos o cambios de estándar a carretera primaria o secundaria o categoría superior. Por último, este oficio que instruye el ministro en su momento fue derogado o ¿cómo se llama? Sí, bueno, este oficio deja sin efecto el oficio anterior, que es el 2368 del 29 de septiembre del 2011. Y se instruye que los proyectos del MOP solo se someterán al sistema de evaluación de impacto ambiental en la medida que cumplan con los requisitos exigidos por la actual normativa vigente. Aquí hay una tabla donde se muestran en orden de sur a norte el tramo 1A, que corresponde al río Elqui, límite urbano de La Serena, el tramo B, el límite urbano al límite regional, el tramo 2
el límite regional a Domeico y el tramo 2A de Domeico a Vallenar. Bueno, estas declaraciones de impacto ambiental en su momento eran elaboradas independientemente una de la otra, y ahí se indica la fecha en que estas declaraciones fueron terminadas, que es el tramo 1A en noviembre de 2009, posterior al llamado de licitación. ¿Cuál es la siguiente? Ahí. Que el llamado a licitación fue el 14 de septiembre del 2009. Y esta primera declaración de impacto ambiental fue terminada en noviembre de 2009, o sea, posterior al llamado a licitación. Por lo tanto, no fue ingresada al sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo que sí ocurrió entonces con el tramo B, que fue terminada en septiembre del 2009, el tramo 2 en septiembre del 2009, y obviamente sí ingresó al sistema de evaluación y cuenta con una resolución. La del tramo 2 entre el límite regional y Domeico fue terminada en octubre del 2009, no ingresó al sistema, y el tramo 2A, que corresponde a Domeico Vallenar, fue terminada en septiembre del 2007, por lo tanto sí ingresó al sistema. Entonces todas estas declaraciones estaban listas para ser tramitadas en el sistema, se ingresaron antes del llamado a licitación. Señora Presidenta, señoras y señores panelistas, señora Secretaria, muy buenas tardes. Les habla el abogado Pablo Muñoz del Ministerio de Obras Públicas. Estoy aquejado de una afección a la garganta de las últimas horas y haré el intento de ser lo más claro posible. En esta parte de la presentación hemos querido, lo trataré brevemente porque están nuestras observaciones, pero hemos querido manifestar y aclarar al panel varias de las dudas que nos plantea la sociedad concesionaria en su discrepancia. En ella plantea insistentemente que todo este proceso se ha dado a partir de instrucciones del Ministerio de las Públicas, que el Ministerio de las Públicas ha incurrido en contradicciones respecto a su actuar y que el Ministerio de las Públicas ha mantenido una indecisión en la determinación de las obras necesarias para completar el proyecto vial. La verdad que, como ya hemos visto desde el punto de vista de la normativa legal, reglamentaria y contractual, en nuestro concepto la responsabilidad de las materias sometidas a la discrepancia, es decir, el rescate arqueológico, son de absoluta responsabilidad, costo y cargo de la sociedad concesionaria. Como les decía, la sociedad concesionaria en su escrito de discrepancia, que hoy no hizo hincapié en esos puntos, intentó a través de un análisis parcial de la correspondencia endosar estas circunstancias al Ministerio de Obras Públicas. Bueno, analizaremos rápidamente lo que yo les señalaba. El MOP no ha instruido a la sociedad concesionaria a realizar actividad de caracterización y rescate. La solicitud de evaluar alternativas factibles de proponer fueron originadas en reuniones conjuntas entre el MOB y la sociedad concesionaria. Y a propósito, no de un planteamiento de una medida directa, sino que a propósito de las gestiones que el mismo concesionario estaba realizando de manera directa con el Consejo de Monumentos Nacionales. El MOB propuso, que es el punto 3, medidas a la sociedad concesionaria en base a las posibilidades de rescate arqueológico para dar una continuidad provisoria al contrato mientras se lograba determinar una solución definitiva. Y bueno, finalmente aclaramos que las medidas de cierre del hallazgo que plantea la sociedad concesionaria en su discrepancia y que hace ver que serían en un contexto general, principalmente estaban determinadas al FUN 6 y FUN 8, y que era un cierre provisorio mientras se determinaba la solución vial definitiva que pudiera dar continuidad al contrato. Bueno, en primer término, lo que señalamos, aquí la sociedad concesionaria sería que el Ministerio de las Públicas habría instruido en abril de 2014 realizar actividad de caracterización y rescate de hallazgo arqueológico del sector olivar. Situación que no resulta efectiva porque al tenor de la correspondencia que la misma sociedad concesionaria ha acompañado a su discrepancia,
podemos observar que existe la carta que ya se mencionó y que fue mencionada por la señora presidenta, que es una carta remitida directamente por la sociedad concesionaria al Consejo de Monumentos Nacionales, en consulta al Ministerio de Obras Públicas, de fecha 24 de marzo del 2014, donde somete a aprobación un plan de trabajo de sondeo en el área de hallazgo de restos arqueológicos. Dicha carta es la que tenemos ahí en la lámina, y bueno, ya la leyeron, así que no voy a leer el tenor textual, pero ahí ofrece medidas puntuales y garantiza el financiamiento. Esta carta es la que da inicio a todo este proceso ante el Consejo de Monumentos Nacionales. En ella no se hace distingo alguno respecto a la labor específica que se está desarrollando respecto a las obras del contrato y garantiza el financiamiento. La sociedad concesionaria sí hace mención en su discrepancia a la comunicación que hace con esa misma fecha el Ministerio de Obras Públicas para informar del hallazgo, pero nuevamente es una mención parcial, por cuanto esa carta tenía acompañado una minuta elaborada por el arqueólogo de la sociedad concesionaria, el señor Víctor Lucero, arqueólogo que estaba hasta esa fecha conociendo el tema, y en esa minuta, quiero ser preciso en el dato, por eso lo voy a leer, el arqueólogo en su párrafo sexto y séptimo señala textualmente, recordando que esta es la primera comunicación que hace la concesionaria al MOB dando cuenta de este hallazgo. Y el arqueólogo de la sociedad concesionaria señala: por lo tanto, se ha considerado comenzar con una estrategia de rescate de los restos, la cual se inicia, el mismo arqueólogo lo dice, o sea, una estrategia de rescate de los restos, la cual se inicia con la solicitud de permiso de sondeos al Consejo de Monumentos Nacionales, la realización de los mismos y la emisión de los informes técnicos de excavación arqueológica, análisis de las materiales del laboratorio para el caso de restos óseos humanos. Bueno, como vemos, no hay instrucción del Ministerio de Obras Públicas en el inicio de este proceso, y son actividades motivadas por las labores que la sociedad concesionaria ha realizado. Entendemos que a ese momento, en convencimiento, que estaba dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales, posición que hoy día vemos alterada y que aparentemente desconoce. Bueno, la sociedad concesionaria en este relato descontextualiza nuevamente la respuesta que da el Ministerio de Obras Públicas a la carta mediante la cual comunica el hallazgo. Señala que mediante esa carta se le habrían dado instrucciones para realizar las labores de rescate. Ahora, si vemos el tenor de esta carta, como les digo, son documentos todos que ya fueron acompañados por la misma sociedad concesionaria. La carta en ningún momento imparte una instrucción respecto al rescate. Lo que la carta le señala a la sociedad concesionaria manifiesta que no tiene observaciones respecto a las medidas que informa, que las considera suficientes, y le solicita que mantenga al Ministerio de Obras Públicas informado de los pronunciamientos y de las gestiones que se vayan haciendo ante el Consejo de Monumentos Nacionales. Es lo que está ahí expuesto, que ese es el cuerpo del oficio. Bueno, también hace una referencia al ordinario 1942 del Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, la sociedad concesionaria omite mención al ordinario por el cual el Consejo de Monumentos Nacionales le responde la carta enviada de fecha 24 de marzo, y donde le incluye las primeras medidas, autoriza las actividades que propone la misma sociedad concesionaria de sondeo arqueológico, y además le dice que esto es en cumplimiento de las disposiciones de la ley 17.288 y de su reglamento. Bueno, hemos querido hacer este análisis para hacer presente al panel, clarificar que las actividades se dieron principalmente en una relación directa entre el Consejo de Monumentos Nacionales y los representantes arqueólogos y representantes de la sociedad concesionaria. El MOP en esta relación ha tenido una intervención mínima. El Consejo de Monumentos Nacionales ha ido excepcionalmente comunicando algunas materias, en el entendido que el MOP es la repartición pública que licitó este contrato y que además tiene el deber de fiscalización. De eso da cuenta, por ejemplo, el ordinario 4133 del 13 de noviembre del 2014, dirigido al coordinador de concesionadoras públicas, donde el Consejo de Monumentos Nacionales solicita realizar un plan arqueológico, pero paradójicamente se lo comunica al coordinador de concesiones, pero es dando respuesta a los planteamientos hechos y a las proposiciones hechas por la sociedad concesionaria, donde el MOP no ha tenido participación respecto a esos planteamientos y no los ha formulado directamente al Consejo de Monumentos Nacionales. Bueno,
Aquí hay otra muestra, en el fondo la mayoría de las citas que vamos haciendo son distintos ordinarios emanados del Ministerio de las Públicas y cartas de la sociedad concesionaria. Ahí tenemos el caso del ordinario 3265. En este ordinario la sociedad concesionaria dice que el MOP, que es de fecha 5 de enero del 2015, señala que le habría dado instrucciones expresas para realizar un trabajo en el fondo que permitieran no realizar las labores de rescate. Este ordinario surge, el mismo ordinario lo dice, producto de una reunión conjunta que se hace entre el Ministerio de las Públicas y la sociedad concesionaria para evaluar, eh, alternativas distintas en esta época del proceso que permitieran no realizar labores de rescate mayores y donde se propone en el fondo levantar la rasante de la ruta. En este caso es una reunión conjunta y que es a propósito de la respuesta que la misma sociedad concesionaria debe dar al Consejo de Monumentos Nacionales en cumplimiento del ordinario 4133, donde el Consejo de Monumentos pide que se presente un plan arqueológico. Entonces, a propósito de esa instancia, el MOP y la sociedad concesionaria dice, bueno, aprovechemos la oportunidad y propongamos en este momento esta medida para ver si podemos evitar realizar el rescate y si es, en concepto del Consejo de Monumentos Nacionales esta medida es suficiente para preservar los materiales que están en el hallazgo. Bueno, el resto de las citas están en nuestras observaciones, van en el mismo sentido. En cada una de las materias hemos ido aclarando que lo que dicen las cartas, tanto las cartas de la sociedad concesionaria como las comunicaciones del inspector fiscal, no tienen el contexto ni el contenido expreso que ha señalado la sociedad concesionaria. En honor al tiempo voy a ir adelantando, voy a detener algunos de ellos. Bueno, acá en el ordinario 3857 la sociedad concesionaria alega que el Ministerio de las Públicas, el fondo, se habría contradicho con respecto a lo que habría señalado en el ordinario anterior 3265, porque deja sin efecto esa, entre comillas, instrucción y acoge el criterio del Consejo de Monumentos Nacionales establecido en la resolución del 21. En el ordinario 1021, el Consejo de Monumentos Nacionales contesta el planteamiento realizado por la sociedad concesionaria en orden al plan, la propuesta de plan arqueológico y la propuesta de solución para el proyecto vial. Y bueno, el Consejo de Monumentos Nacionales estimó que no era suficiente y le pide a la sociedad concesionaria dar curso al plan arqueológico y le pide una serie de medidas específicas. La sociedad concesionaria afirma que esas medidas específicas habrían sido instruidas por el MOP en este ordinario. El ordinario lo único que hace es remitir el ordinario 1021 del Consejo de Monumentos Nacionales y pedirle que en el menor plazo posible dé cumplimiento a los requerimientos del Consejo de Monumentos Nacionales conforme a las obligaciones que están establecidas en las bases de licitación, artículo 2719, y en la legislación aplicable a la materia. Ahí está el destacado. Bueno, si nosotros vamos a analizar el ordinario 1021, no podemos percatar que las 7 medidas que el concesionario dice que habrían sido instruidas por el MOP no están en el ordinario 3857, pero sí están en el ordinario 1021, por lo tanto es una instrucción directa del Consejo de Monumentos Nacionales ante los planteamientos de la misma sociedad concesionaria. Bueno, aquí voy a ir adelantando, es como les digo, están nuestras observaciones, está en el contenido de la presentación. Finalmente, respecto al tema de la indecisión del MOP en orden a adoptar alguna solución vial, lo que nosotros queríamos hacer presente al panel, que aquí hay una dinámica de contrato que está establecida en las bases de licitación y en todos los antecedentes contractuales. El concesionario, aparte de las obligaciones desde el punto de vista del rescate ecológico que se ha mencionado con anterioridad, en los artículos 1911, 1912, 1921, tiene una serie de obligaciones con relación a la elaboración de los proyectos de ingeniería de detalle. En esas normas se establece que estos proyectos son de exclusivo cargo y costo de la sociedad concesionaria, que se deben realizar de acuerdo a los requerimientos de los antecedentes del contrato, y que si existe algún impedimento que se suscite en la etapa de construcción, alguna problemática, no obstante estos proyectos haber sido aprobados por el inspector fiscal, las soluciones deben ser propuestas por la sociedad concesionaria a su entero cargo y costo, tanto en la etapa de construcción como en la de explotación. Esto viene a corroborar un poco el sistema de responsabilidad que tiene el sistema de concesiones, tanto en su ley, en su reglamento, en la fase de licitación, y que se compatibiliza con lo regulado respecto
a los hallazgos arqueológicos. La sociedad concesionaria en este punto, en la respuesta que ha dado el Ministerio de Pública, alega que en el fondo recién en este ordinario 4926 le señala a la sociedad concesionaria desvirtuadamente que esto es de cargo de ellos. En circunstancia que en todas las comunicaciones anteriores, principalmente las que ella misma ha mencionado, el Ministerio de Obras Públicas le dice que todas estas labores son de su responsabilidad, conforme a la normativa contractual, y en algunos de ellos conforme a la normativa sectorial aplicable en la materia. Por lo tanto, desde la primera comunicación, ahí está mencionado el ordinario 1860, que es la primera respuesta que el MOP le hace presente esta situación del contrato. Bueno, respecto al tema de la indecisión, quiero hacer presente también, como decía, que en el artículo 1921 de la fase de licitación se establece que si en la fase de construcción, estando aprobados los proyectos de ingeniería, la sociedad concesionaria realiza alguna modificación, es ella la que tiene que proponerla y acompañar todos los antecedentes técnicos. El MOP no tiene facultades para modificar, no está regulado de esa manera, ni aún en situaciones como la que nos está en análisis, de modificar unilateralmente el contrato fuera de ese marco. Si el MOP solicita una modificación, es ya entendiendo que es una modificación adicional. Nosotros entendemos que todas estas actuaciones están dentro del marco del contrato. Por lo tanto, lo que debió haber hecho la sociedad concesionaria en una etapa temprana, al ver que estaba enfrentado a esta situación, es haber propuesto, en virtud de la misma normativa contractual, un proyecto vial que a lo mejor pudiera minimizar el impacto en el hallazgo arqueológico y compatibilizarlo con el término del contrato en su totalidad. Lejos de eso, lo que hace la sociedad concesionaria es ir avanzando en este proceso del Consejo de Monumentos Nacionales y no proponer una medida en el fondo, pero sí nos imputa esta indecisión al Ministerio de Obras Públicas. Lo que hace la sociedad concesionaria, casi 2 años después de iniciado el proceso, es proponer evaluaciones arqueológicas respecto a 2 posibles soluciones, pero en esa evaluación arqueológica que ingresa, determina áreas que podrían ser ocupadas por estos proyectos, pero no ingresa el proyecto en sí mismo, no ingresa formalmente, en los términos de la fase de licitación, un proyecto que podría haber estado acompañado también de la propuesta arqueológica, solamente ingresa la propuesta arqueológica, haciendo referencia a áreas que podrían ocupar estas 2 soluciones. Bueno, a continuación, quiero dejar con la palabra a don Ricardo Herrera, que es inspector fiscal del contrato en la actualidad, quien nos puede aportar algunos otros antecedentes. ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. 3 minutos. Honorable panel, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Herrera. En esta fecha que se ha producido todo esto, era el inspector fiscal. A partir de poquitos días atrás, ya no cumplo la función de inspector fiscal de este contrato. Pero, bueno, nada, solamente cerrar, efectivamente indicar y hacer énfasis en que ninguno de estos procesos del tema del rescate ha sido producto de una instrucción de la inspección fiscal hacia la concesionaria, sino que todo esto ha emanado de la propia sociedad concesionaria, que ha tenido que ir teniendo contactos con el Consejo de Monumentos Nacionales, cumpliendo la ley, como se ha dicho acá. Segundo, que como tenemos ahí la lámina, efectivamente se planteó al Consejo de Monumentos Nacionales el cierre de una de las áreas que se estaban excavando, finalmente eran 2, FUN6 y FUN8, dado la cantidad de hallazgos que se tenía ahí en ese lugar, pero esta indicación o esta instrucción o esta aceptación de la presentación de la concesionaria respecto de hacer el cierre de las áreas FUN6 y FUN8 no significan, como se ha dicho aquí, que todo el sitio arqueológico del Olivar se dé por cerrado. La instrucción del Consejo de Monumentos Nacionales a través del ordinario 3837 del diciembre del 2015 sigue estando vigente. Eso no ha concluido y no se ha variado. Incluso, efectivamente, el Consejo de Monumentos Nacionales indica que en algunos de sus documentos que eso habría que revisarlo una vez que se defina el proyecto definitivo que se va a realizar en esta zona del hallazgo arqueológico.
Pero bueno, como se ha dicho aquí también, la sociedad concesionaria no ha hecho entrega de ningún proyecto específico respecto de esto, a pesar que hemos tenido y tuvimos en esa época, principalmente segunda mitad del 2016 y los primeros meses del 2017, múltiples reuniones por otras materias, pero donde tratábamos este tema y donde conversamos de la alternativa. Conversamos de la alternativa de viaducto, conversamos también de la alternativa de la calle Poniente, y efectivamente, nosotros como ministerio, no es una propuesta de la concesionaria el tema de la calle Poniente, es una propuesta que surge de nuestra propia iniciativa como ministerio y que la sociedad concesionaria, dada todas estas situaciones que se han explicado, sistemáticamente se ha negado a realizar. Termino. Por eso es que se le han cursado y se le han notificado de multas. No por el hecho del tema de la rescate en el sector, sino que porque no ha cumplido la instrucción del inspector fiscal de hacer el rescate en la zona de la Franja Poniente y de presentar un proyecto para ejecutar la calle de servicio por ese sector. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer preguntas entonces al Ministerio de Obras Públicas. Francisca Castro, pensé que planteaste las preguntas antes, a lo mejor. Gracias por darme la palabra para poder liberarme un poco, por lo menos estar disponible para liberarme. Bueno, un poco vuelvo sobre el mismo. Yo entiendo que la sociedad concesionaria, cuando no respondió directamente, pero ellos entienden que no le corresponde ningún costo y ellos leen que la cláusula que dice la sociedad concesionaria está obligada a suspender las obras en este sector hasta asegurar el rescate. El tema del hasta asegurar el rescate, no sé quién se hace cargo de asegurar el rescate, pero si no se asegura el rescate, supongo que ellos tendrán que detener las obras en forma infinita. No entiendo, me gustaría que por favor ellos aclararan el tema de cómo leen la interpretación que tienen de que está obligada a suspender las obras en este sector hasta asegurar el rescate de los materiales arqueológicos comprometidos, etcétera. Por lo tanto, ellos lo que leen de aquí es que solo tienen que suspender las obras. Bueno, a contrario censu, y ahora tengo a al Ministerio de Obras Públicas delante, ellos dicen, no, tienen que asegurar, tienen que suspender las obras, tienen que asegurar el rescate y además tienen que rescatar. Rescatar o hacerse cargo de todos los costos. Eso es lo que usted está diciendo, señor abogado. ¿O estoy equivocada? Solo aclarar un punto. Lo que pasa es que el MOB no es el que lo ha dicho, es la misma sociedad concesionaria. No, disculpe, estoy leyendo, no estoy hablando sobre lo que está diciendo el señor concesionario, estoy hablando de lo que están diciendo ustedes. Usted está diciendo, y usted dijo muy claramente, dijo que el riesgo completo es de la sociedad concesionaria, dijo que la visita fue general, una prospección visual, por lo tanto ellos son los que tenían que hacer el estudio y el cargo y costo es de la sociedad concesionaria. Correcto. Por lo tanto, si ellos hubieran hecho todos los estudios o ningún estudio, en el fondo da lo mismo. Lo importante es que ocurriendo un hallazgo, el costo completo, no solo de detener la obra, no solo de asegurar el rescate, sino que hacer el rescate si corresponde o la obra adicional si corresponde, porque, de acuerdo a lo que se lee en Monumentos Nacionales, dice, la actividad que prosigue el sondeo corresponde a lo denominado rescate, lo que solo se hace si no se puede variar el trazado. ¿Ok? O sea, si se hubiera podido variar el trazado, lo que entiendo yo que Monumentos Nacionales dijo que no, que iba a haber mucha vibración, algo así. Por lo tanto, no rescate. ¿Ya? Y lo que usted me está diciendo es que sabe que todo el costo es de la sociedad concesionaria. Eso es lo que entendí yo. Bueno, como dijo Pablo hace un rato atrás, el concesionario es el responsable de presentar proyectos alternativos. El concesionario es responsable, como acaba de decir, de realizar aquellos estudios previos.
el concesionario es responsable de presentar una propuesta distinta a la que hoy existe. Paremos ahí un segundo, si me permite. Por supuesto. El Monumento Nacional y el Manual de Carreteras, y todos coinciden en que no necesariamente todas las obras se rescatan, ¿ya? Hay muchas obras que se dejan, bueno, y el trazado puede cambiar. En caso de que se hubiera aceptado el proyecto alternativo, ¿eso era costo de la concesionaria o costo del ministerio? Bueno, no, yo creo Porque era uno u lo otro. Porque yo no cambio el trazado. Si yo rescato, saco todo, puedo seguir el trazado por ahí mismo. Si no, si tengo que, si es que tengo en cambio que no puedo seguir por ahí mismo, tengo que cambiar, o sea, ¿de quién? Usted me dijo que todo el costo y cargo era la sociedad concesionaria, ¿cierto? Eso usted me dijo. No, yo solamente quiero aclarar un poco, no sé si lo aclara, pero Sí, por un favor. poco desde la correspondencia. En nuestro concepto, como les decíamos, todas estas iniciativas eran de cargo de la sociedad concesionaria. ¿Cuál es la iniciativa? La iniciativa de proponer una alternativa distinta y la iniciativa de realizar las actividades que las bases de licitación. ¿Es de iniciativa o es la obligación? O sea, desde el punto de vista de las bases, ellos tienen que hacerlo. Es la obligación. Exactamente. Por supuesto, es la Que obligación. lo que vamos nosotros lo siguiente. El MOP no le instruyó. Si no sé quién, mire, no nos vayamos en quién instruyó, quién no instruyó. Vayámonos en lo que hay que hacer o lo que no Es que había que hace la hacer. diferencia porque el concesionario avanzó en el proceso con el Consejo de Monumentos Nacionales mucho tiempo, fue respondiendo y proponiendo medidas en base al tema del rescate arqueológico y mucho después, casi 2 años después, propone una alternativa, el fondo de alternativa de rescate y usa como objeto principal el rescate y adicionalmente Ya. propone la obra. O sea, si es que podría haber puesto en el primer tiempo, haber propuesto una alternativa distinta inmediatamente y a lo mejor no haber avanzado tanto en el proceso con el Consejo de Monumentos Nacionales. A ese punto vamos nosotros. O sea, usted lo que está criticando, ¿ya?, es que la sociedad concesionaria se relacionó en forma directa con monumentos nacionales y que avanzó en obras que eventualmente no tendría que haber hecho. Es que en el marco de la paz podría haber tenido otra actitud, pero prefirió una que lo fue involucrando cada vez más en este proceso de rescate. Y además Discúlpeme, y si entonces, ¿dónde está el riesgo? ¿El cargo y costo no hubiera sido la sociedad concesionaria? O sea, nosotros entendemos que el A cargo, mí yo me entiendo que hubiera sido de todas maneras. nosotros entendemos que el cargo de costo es de ellos, pero a mayor abundamiento graba la O situación sea, pero de que ellos- usted está preocupado de que en vez de gastar 11 millones como está alegando, pudo haber gastado 5. No, porque uno de los argumentos de la sociedad concesionaria es la desproporción que ellos señalan del tema. Está bien, pero usted me está diciendo, entiendo yo, que, bueno, la sociedad concesionaria decidió gastar 11, pero usted me está diciendo que pudo haber gastado 5, pero de todas maneras el cargo y costo hubiera sido de ellos. Podría haber sido de ellos, las decisiones fueron de ellos. Podría ¿Podría gastado haber mucho sido de ellos o es de ellos? menos. Es que no puedo porque estamos hablando en base a lo que podría Don haber- Ricardo Vega me dice que es de ellos, que en el fondo lo que me dice No, es que cualquier costo por alguna mitigación medioambiental, cualquier hallazgo, es de la sociedad concesionaria. Eso es lo que dijo en su presentación. entendamos, nosotros nos estamos poniendo en duda, y yo fui bastante claro en el sentido de señalar que en nuestro concepto, desde el punto de vista legal, reglamentario y contractual, la responsabilidad de la sociedad concesionaria. En el marco del contrato, la sociedad concesionaria pudo adoptar otras actitudes que le pudieron haber generado un menor costo. Por lo tanto, ya es un tema de decisión del concesionario y que lo podría haber mitigado dentro del marco del contrato. Pero el tema de responsabilidad no está en discusión para nosotros. Ya, pero eso me aclara bastante. O sea, Ahora- lo que usted está diciendo es que de todas maneras la responsabilidad costo es de ellos y qué pena que en realidad en vez de comprar un Fiat 600 se hicieron un Mercedes-Benz. Ya. Después dice, usted me dice que asumir los efectos de no haber realizado los estudios en forma exhaustiva, ¿cierto? Ellos tienen que asumir los efectos. Pero mi pregunta es, ¿no hay ningún límite? No hay... Está bien, hay que detener la obra, pero ¿cuál es el límite? Digamos, si nos hubiéramos encontrado otras piedras de Nazca, para no hablar de piedras de Egipto, porque Nazca, que pudo haber sido, y que hay una ciudad completa debajo. Mi pregunta, ¿no hay el contrato de concesión
cuando yo lo leo, dice que hasta asegurar, perdone, aquí está, obligada a suspender la obra en este sector hasta asegurar el rescate de los materiales arqueológicos. Que no, entonces quiero saber qué entiende usted. Yo ya la sociedad concesionaria dijo, ¿qué entiende usted por esa parte? En la etapa licitatoria, como dijo recién, el concesionario debió haber hecho el estudio exhaustivo. Sí, ¿cierto? estamos de acuerdo. Y no lo hizo, es responsabilidad de ellos. De haberlo hecho, Sí. lo más probable es que quizás hubiese presentado una oferta mejor o quizás no hubiese participado en el proceso licitatorio. Exacto. Eso es si hubiese sido demasiado oneroso, digamos, este Exacto. hallazgo, y a lo mejor hubiese puesto al Ministerio de Obras Públicas en una posición distinta. Correcto. O sea, para usted entonces no hay un límite al riesgo. O sea, el riesgo es de completo, ¿cierto? O sea, se hace cargo de todo. Si si tiene que no solo asegurar, sino que rescatar o hacer la obra adicional Bueno, ahí de yo, cargo de la sociedad claro, concesionaria. vuelvo a la, digamos, a la controversia que conoció la Corte Suprema cuando analiza el artículo 22, número 2 de la ley, y establece que la expresión cualquier otra causa se entiende como sin límite. O sea, el concesionario debe hacer frente a cuanto desembolso sea preciso hasta la total terminación de la obra. Incluso se pone en hipótesis de caso fortuito y fuerza mayor. ¿Y usted por qué entiende entonces? Yo estoy de verdad tratando de... Porque aquí uno dice todo y el otro dice nada. Uno dice que tiene que suspender la obra y llamar a Carabineros para que ellos aseguren de alguna manera. ¿Usted entiende que tiene que suspender la obra y asegurar y rescatar? Yo lo que tengo muy claro, el riesgo, ¿cierto? El riesgo de saber lo que estaba ahí era de la sociedad concesionaria, Ujú, ¿cierto? Estamos claros en eso. Pero el tema es dónde está el límite. Si uno lee lo que está en el contrato de concesión, no sale rescatar, no sale hacerse cargo de cualquier obra adicional. Por lo menos no se lee así tan claramente, ¿ya? Entonces, es como que el riesgo no estuviera acotado. Si el riesgo no está acotado, usted lo que hace es transferirle a la sociedad concesionaria y le dice, ¿sabe qué? Hágame esta carretera. Porque si no la hace usted, la voy a hacer yo. ¿Cierto? Pero, ¿dónde se acota? El riesgo se transfiere a hallazgos, a detener la obra en caso necesario. Eso es costo de la sociedad concesionaria. En hacer estudios preliminares para que se rescate o para que se construya un viaducto alternativo. No hay para usted ningún límite. O sea, efectivamente, cuando nosotros comenzamos la exposición, nos referimos a cuál era el objeto del contrato de concesión y definimos el contrato de concesión como aquel contrato donde se entrega, digamos, donde se concesiona o se entrega a un privado la construcción, la explotación, la conservación a cuenta y riesgo de un privado, a cambio de una tarifa, un peaje y por cierto lapso de tiempo. Cuando nosotros usamos la expresión a cuenta y riesgo, claro, entendemos que esa expresión tiene absoluta armonía con el artículo 22, número 2 de la ley. Y no habría límite en ello. Por último, usted, ¿este es el primer caso de hallazgos arqueológicos en una ruta concesionada? No. ¿Me podría mencionar algún otro, por favor? Bueno, al expositor anterior, pero el concesionario se le preguntó por Vallenar Caldera. Si bien es un contrato que originalmente era un solo tramo, era un solo sector que iba de La Serena hasta Caldera, luego se subdividió en dos. En este tramo que es Vallenar Caldera, fueron encontrados los restos óseos, pero ya es un hallazgo paleontológico, pero que sigue, digamos, la misma lógica. Y en ese sentido nosotros estamos en un pleito con este tema. Actualmente la causa está para dictarse sentencia. Ese es uno de los casos, digamos, donde está relacionado a SACIR, digamos, que ha tomado, digamos, una actitud que es similar a la actual. A la actual. A la actual, digamos. No hay novedad en ello. Y dentro de todas las
carreteras que se han hecho, no han habido otros hallazgos arqueológicos. Tenemos otros hallazgos en el sistema norte-sur, que es bastante antiguo, pero la regulación de las bases es similar. Es similar en el sentido de que obliga al concesionario a hacerse cargo de los costos que deriven del hallazgo arqueológico y donde claro, han de hecho realizado los rescates y lo han hecho a su costo. O sea, no ha habido conflicto en eso. También existen contratos anteriores donde no existía la regulación y donde el Ministerio sí, digamos, concurrió al pago del hallazgo arqueológico. O sea, digamos, en la historia de la regulación en esta materia existe un antes y un después de esta frase que dice que los costos son de cargo del concesionario. Ya, ¿me podría por favor enviar a través de la señora secretaria del panel Podríamos en la segunda etapa conseguir la información y podemos hacer una breve, digamos, reseña de ese contrato norte-sur, digamos. Ya, que o se me viene a la cabeza. envíenlo por correo, por favor, con la presentación. Yo no tengo más consultas, gracias. ¿Teo? Teodoro Vygotsky. Esto es como una película de Hitchcock, y busqué en la Real Academia Española y no logré dilucidar el tema. Y es curioso porque los informes en derecho siempre parten por ahí. Buscando en la fase de preguntas y respuestas de la licitación, me llamó la atención que no encontré nada respecto a eventuales vestigios arqueológicos. ¿Será que habrán confiado en exceso de la vía que presentó el MOP? Y en esa misma línea, fíjate que si el arqueólogo hubiese mirado el plano regulador de La Serena, o hubiese tenido acceso al libro de casi 90 años que revelaba que había una cultura originaria en la zona, habría tenido un cambio radical esta conversación de hoy, esta audiencia. Y lo más interesante es que la habríamos tenido con SACIR o con cualquier otro, porque el hallazgo estaba igual, la DIA no lo identificaba, los montos involucrados, supongamos que hubiesen sido 11 millones el 100%, no el 8%. Habría sido una pregunta que cualquier postulante habría hecho. ¿Qué hacemos cuando encontramos un hallazgo de la magnitud y alcance como el que hay debajo de acuerdo al libro y de acuerdo al plano regulador? Entonces, me sorprende la situación y quisiera preguntarle si este arqueólogo sigue la categoría 1 del MOP o ya lo despidieron y salió del... Porque él nos tiene aquí perdiendo la tarde. No fue usted, ¿no es cierto? No. Si no, me disculpo, pero igual tengo el juicio. Lo que pasa es que lo que se contrata para estos estudios son empresas que ellos postulan y están en un listado, en una categoría dentro del MOP. Y son estas empresas que los llamamos consultores MOP que contratan a los especialistas. ¿Y este especialista sigue en el listado de especialistas aceptados? Está dentro, es que no es el MOP quien tiene que aceptar este especialista. Ok, pero yo le sugiero objetarlo, porque Bueno, es peligroso, independiente de la empresa para la que trabaje. Una sugerencia nomás. Lo otro, el tema de las cartas, porque esto es interesante que aquí las cartas pareciera que hacen que sea uno u otro los responsables. La carta del 2014, marzo, la que hace pensar al MOP y fundamentar al MOP que cualquier gasto tiene que asumirlo, porque ahí dice, vamos, el concesionario dice, está aprobado el gasto, fue cuando se encuentran los primeros hallazgos.
Sin embargo, el alcance y relevancia del hallazgo se conoce el 2016. Por lo tanto, ¿cómo podría haber dicho el 2014 que se iba a hacer cargo de todo si no sabía cuál era el todo? Es más, hoy día no sabe cuál es el todo. Es curioso, ¿no? Y ¿sabe qué? Lo otro más curioso todavía, para mí por lo menos, es que la propuesta del MOP no cumple lo exigido por el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, ¿cómo están pidiéndole al concesionario que haga algo que quien por ley tiene que definir qué es lo que se hace, no lo está autorizando? ¿Quiere alguien hacerse cargo de eso? Me gustaría que se refiriera bien a cuál propuesta del MOP usted está La indicando. que usted señaló, justamente el camino lateral por la zona de sur a norte por el lado oeste. Bueno, el Ministerio plantea eso como una solución, que también lo indicó la concesionaria como que era una de las alternativas que se había planteado, pero nunca desconociendo las atribuciones ni lo indicado por el Ministerio, por el Consejo de Monumentos Nacionales. Siempre se planteó que hay que respetar lo indicado por el Consejo de Monumentos Nacionales en su ordinario 38-37, y incluso más, aprovechando la caracterización previa que se había hecho. Y esa caracterización previa indica que por ese sector, si bien es cierto, se visualiza que pueden tocarse algunas otras áreas funerarias como la 3 y la 5, es donde menos densidad se ve que pudiera, de acuerdo a esa caracterización, encontrarse otro resto arqueológico. Entonces, la instrucción de desarrollar el trabajo en ese sector es previo haciendo los levantamientos y los rescates que el Consejo de Monumentos Nacionales indicó para todo el sitio. En la idea y la propuesta era al Consejo de Monumentos Nacionales, era que hacer una variación en el programa de rescate que hasta ese momento se llevaba. No seguir con las áreas que se estaban desarrollando, pero sí reorientarlas a la faja esta de 12 metros, finalmente nosotros estábamos hablando, en torno al sector poniente de la faja. Okay, una vez terminado de hacer ese rescate, recién ahí se podría materializar la faja poniente. Claro, de acuerdo a lo que yo le escucho, por favor valide si lo he interpretado correctamente, era más bien una sugerencia del inspector fiscal a la concesionaria, porque igualmente requería la aprobación de Monumentos Nacionales. Claro, pero en realidad era más que una sugerencia. Era la postura del Ministerio y sigue siendo, que se haga la faja, la calle de servicio poniente, que va por la faja poniente del sector, pero teniéndose a todas las obligaciones que el Consejo de Monumentos Nacionales indique, que es el rescate en esa zona, de acuerdo a lo que instruyó en el 38-37. Sí, lo que no me cuadra es que se le estaba indicando una vía alternativa que no estaba aprobada por Monumentos Nacionales y al mismo tiempo se le estaba multando por no hacerlo. No es que no estuviera aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales, sí estaba aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales. De hecho, la aprobación de rescate en toda el área todavía está vigente. O sea, aquí no estamos contraviniendo en nada lo que el Consejo de Monumentos Nacionales ha indicado. Ya. Yo solamente quería aclarar en ese punto, para que no se confunda. Tenemos una primera situación donde el MOP y Concesionero, a propósito de la presentación del plan arqueológico, proponen elevar la rasante de la ruta para evitar, de alguna manera, pensando que eso podía generar la protección, extraer, y eso, a propósito del plan arqueológico, Monumentos Nacionales lo rechaza. Ahora, con posterioridad, la sociedad concesionaria somete una evaluación arqueológica de dos alternativas, una de viaducto y una de una franja 15 metros por el sector poniente, que es por donde iba la calle de servicio poniente original del contrato, que era una solución de continuidad que estaba planteando el MOP, en base a los argumentos que plantea el inspector fiscal. Ahora, el Consejo de Monumentos Nacionales escucha el planteamiento del concesionario, porque es él finalmente el que presenta esto al Consejo de Monumentos, y finalmente no se pronuncia señalando que, en el fondo, eran los responsables del contrato los que tenían que definir cuál es la que iban a adoptar
para ver en el fondo de qué manera se abordaba la situación del hallazgo, dependiendo de una o de la otra. Ahora, el MOP instruyó a la sociedad concesionaria a abordar la faja a los 15 metros, pero la sociedad concesionaria se opone porque ellos entienden, desde el punto de vista arqueológico, que el viaducto es la mejor alternativa. Ahora, aparentemente, por los argumentos de la sociedad concesionaria, según ellos es más caro el rescate arqueológico de la calle de servicio, pero tiene un menor costo la calle en sí misma, la obra civil en sí misma. Por el contrario, la otra solución del viaducto, según el fondo de planteamiento de la concesionaria, es mucho más cara la obra civil, pero en concepto de la concesionaria se afectaría menos superficie, por lo que sería más barato el rescate. Entonces ahí hay un tema de que no está zanjado por el Consejo de Monumentos Nacionales y que el MOP adoptó una posición, pero que la concesionaria se está negando a aceptar la posición del MOP dentro de las dos alternativas que se habían propuesto, pero que el Consejo hoy día todavía no ha resuelto. Ok, mi última, que es más bien una tarea que les agradeceré a ambas partes hacerse cargo, no sé si de la concesionaria hay algo que esté tomando nota. Hemos visto que hay un contexto, están las VALI, la ley de concesiones, la ley de monumentos nacionales, el manual de carretera, la sentencia de la Corte Suprema, entre otras. Y me gustaría que describieran de manera extensiva y fundada qué se entiende por asegurar un rescate y qué se entiende por un rescate. Me gustaría tener a la vista cuáles son las diferencias interpretativas y, por lo tanto, extensiva, con fundamento y referencia. ¿Me explico el punto? Se lo hacen llegar, por cierto, a Paula Silva, la secretaria del panel. Gracias, Presidenta. A ver, yo quiero hacer algunas preguntas, después van a seguir los otros panelistas, vamos en orden lineal. Mi consulta es si el plan regulador identificaba la zona esta ZC10, ¿no? Una zona de posibles hallazgos arqueológicos, y siendo el MOP el titular de las obligaciones medioambientales del proyecto antes de la adjudicación, ¿por qué no consideró esa información y solo hizo una prospección superficial, que es, digamos, visual, un examen meramente visual, y no una prospección de subsuelo, por ejemplo? Y también considerando que en ese informe había que poner bibliografía, llama la atención que no haya estado, aunque parezca un detalle, pero realmente llama la atención este libro o este paper del señor Connolly que está en el Monumento de Historia Natural de La Serena, y está también en el Archivo Nacional, está este documento que es de 1936. Quisiera entender entonces por qué el MOP se quedó con la prospección en circunstancias que habían señales de que podía haber un riesgo mayor. Puede que haya sido porque actuaron a través de esta empresa sin mayores explicaciones, pero quiero oír de ustedes un poco esa explicación. Bueno, el Ministerio de Obras Públicas primero ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental los tramos que ya se indicaron en forma voluntaria. Ya no era obligación del Ministerio someter a evaluación ambiental. Sin embargo, en forma como una política del Ministerio, siempre se hacen los estudios ambientales con miras a ser ingresados a evaluar ambientalmente. En este caso, al contratar a la empresa consultora, nosotros entendemos que hacen un correcto trabajo, y la verdad no tenemos las herramientas como especialidades para detectar si efectivamente la arqueóloga o el mismo arqueólogo también de la sociedad concesionaria detectaron o no la presencia de esta bibliografía, ¿ya? Porque entendamos también que eso fue una prospección superficial, la misma que la sociedad concesionaria hizo posteriormente. Por lo tanto, no es solo un arqueólogo que tendríamos que tachar, sino que son dos, ¿ya? Entonces, en ese entender, no tenemos las herramientas suficientes como para definir si efectivamente los profesionales son o no son competentes.
O sea, ese tipo de informes no tiene una contraparte técnica en el MOP, sino que ingresan y se dan por aceptado en su totalidad. Sí, respecto sí. de los informes, si uno revisa los informes que tienen que ver con aquellos que fueron sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, nosotros podemos ver que aquellos que sí fueron tomados conocimientos por los órganos con competencia ambiental tienen un nivel de desarrollo distinto. Eso quiere decir que cuando no ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental estadía y que en consecuencia no es un documento que quizás podamos denominar derechamente una declaración de impacto ambiental, podríamos llamarla de borrador de declaración de impacto ambiental, finalmente no es concluyente. Es por ello que no es concluyente, digamos, en sus conclusiones, y la metodología también que ocupa no es la más acabada, y finalmente lo que hace precisamente es decir, oiga, yo hice una visita en términos generales y de la visión superficial podemos entender de que no hay resto arqueológico. O sea, lo que debió haber hecho el concesionario fue haber hecho, digamos, un sondeo, digamos, porque la norma de la ley de monumentos establece que las prospecciones pueden ser superficiales, pero también consideran la elaboración de sondeos. O sea, el Ministerio de Obras Públicas realizó la mitad, digamos, de lo que la norma define por prospección. Muy bien, gracias. Ustedes señalaban a propósito de la normativa que las bases decían que los licitantes tenían que hacer una revisión exhaustiva de todos los antecedentes, ¿cierto? Tengo que entender que la revisión exhaustiva, en este caso concreto, consistiría entonces en hacer no una prospección superficial, sino que los licitantes tendrían que hacer una prospección de subsuelo de la zona, porque ese es el paso siguiente. Claro, conforme a la norma de la ley de monumentos, podrían haber realizado sondeos. Hay otras técnicas, entiendo, que tienen que ver con georreferenciaciones, ¿no? O georradar, digamos. Existen otras, entiendo, otras técnicas. No somos expertos en materia de arqueología, pero por lo menos leyendo digamos, los textos del Consejo de Monumentos, existen posibilidades de, como por ejemplo la recopilación de material bibliográfico más allá de lo que se hizo. Tenemos que considerar que incluso el informe arqueológico del arqueólogo de la concesionaria tampoco tomó, digamos, el texto de Corneli, digamos, el que tenía registrada, digamos, el sitio del olivar. Sí, yo estoy hablando antes de la adjudicación, cuando usted decía que para determinar el riesgo del proyecto en definitiva y ponerle un valor o decidir no participar, había que hacer una revisión exhaustiva, y por eso mi pregunta es si no solo el licitante SACIR, sino que todos los otros debieron haber hecho alguna de estas revisiones exhaustivas consiguiente en un paso más, que es buscar yacimientos concretos a través de prospección o de georradar. Bueno. Bueno, también en algún momento de la exposición se mencionó la misma presentación de los estudios referenciales, la aceptación de los estudios referenciales. Porque toda norma que tiene que ver con la aceptación de los estudios referenciales señala que ello se hace, digamos, tomando en cuenta los estudios propios que realiza el concesionario. En este caso, no tenemos ninguna constancia de que el concesionario haya realizado algún estudio, digamos, exhaustivo o no en etapa licitatoria. Muy bien. Tengo otra pregunta, y es que se citó el artículo 24, inciso segundo, de la Ley de Monumentos Nacionales, y yo lo tengo abierto aquí y me voy a permitir resumirlo, pero quisiera, para que todos estén al tanto, muy brevemente, y poder hacer un par de preguntas al respecto. Dice el 24, total, no solo el inciso segundo, cuando las excavaciones hubieran sido hechas por el Consejo de Monumentos Nacionales, por organismos fiscales o por personas o corporaciones que reciban cualquier subvención del Estado, los objetos encontrados serán distribuidos por el Consejo en la forma que determina el reglamento. Y luego dice, y es la cita que hizo usted, cuando las excavaciones o hallazgos hubieran sido hechos por particulares a su costo, estos deberán entregar la totalidad del material extraído o encontrado al Consejo, sin perjuicio de las facilidades que obtuvieran para el estudio de dicho material.
sigue algo más respecto de la entrega del material. Entonces, aquí se distingue entre excavaciones que hace el Consejo, que hace el Fisco, que hacen personas o corporaciones con una subvención, y por otro lado distingue la excavación hecha por un privado, ¿no? En ese sentido, quisiera entender cómo en el contexto de este contrato se atribuye necesariamente la obligación a la concesionaria en circunstancias que el mismo artículo que citaron hace una distinción. Sí, en la exposición, en alguna de las láminas que se presentaron, se hizo referencia a la expresión, los costos que deriven de estos hallazgos arqueológicos serán de responsabilidad de la sociedad concesionaria. Esa norma, que es el 2719, que es la norma que, digamos, que origina todo este conflicto, nosotros señalamos de que cuando la norma utiliza la expresión los costos, dijimos que se refería a todo y cada uno de los costos, porque de otra manera la expresión hubiese limitado, digamos, cuáles costos sí y cuáles costos podíamos excluir, digamos, de ellos. Entonces, como la norma no establece ningún límite, reducción, digamos, a la expresión los costos, entendemos que son todos. Y cuando entendemos que son todos, seguimos con la redacción que dice los costos que deriven de los hallazgos, y yo señalé que cuáles costos eran los que derivaban de los hallazgos. Tampoco digamos, la frase establece un límite a cuáles costos son los que derivan de un hallazgo. Si nos vamos, digamos, a la ley de monumentos, la ley de monumentos no habla de rescate, habla de prospecciones y excavaciones. Digamos, el concepto rescate es un concepto que es producto de la misma ciencia de la arqueología que se ha ido desarrollando y que el Consejo de Monumentos ha ido incorporando dentro de su instructivo. Entonces, cuando la fase de licitación utiliza la expresión los costos que deriven son de cargo del concesionario, nosotros hacemos la relación inmediata con el inciso segundo del artículo 24, que dice que cuando las excavaciones o hallazgos hubiesen sido hechos por particulares a su costo, y es precisamente nosotros decimos que es la hipótesis que acá se da, porque el concesionario es un privado y que conforme al artículo de la base está haciendo la excavación a su costo. Todos los costos, sean indirectos o directos, digamos, que deriven del hallazgo arqueológico. Muy bien. De todas maneras, yo creo que es importante tener presente que es una obra pública fiscal la que se está ejecutando, y el MOP es el mandante. Ahí también quisiera mencionar, y tal vez más un comentario que una pregunta, que de la lectura de la Ley de Monumentos Nacionales, en realidad se distingue bien la situación de quien está excavando, como en estos casos, que va a ser a su entero costo, porque su objetivo es hacer excavaciones con fines arqueológicos, a aquel que no tiene esos fines y que casualmente, por una obra, en este caso pública, se encuentra, hace un hallazgo. Creo que es un riesgo no hacer esa distinción porque es bien importante dentro del marco de este contrato. Bueno, esos son todos mis preguntas y comentarios. ¿Roberto? Yo quería volver sobre el punto de la declaración de impacto ambiental, porque en el historial de las concesiones sucede que desde que se empezaron a hacer los estudios de impacto ambiental o las declaraciones, o las hacía el MOP, ¿no es cierto?, o las hacía el concesionario. Cuando las hace el MOP es bueno porque se apura la obra y no hay que poner al concesionario, como ha pasado en otras concesiones que vemos hoy día, como ABO 1, por ejemplo, que el concesionario hizo el estudio, nos gastamos 2 o 3 años haciendo ese trabajo. Pero cuando uno hace un estudio, ¿no es cierto?, se supone que es una información confiable, sobre todo con el prestigio que tiene el Ministerio de Obras Públicas en el tema concesional, hace más de 24 años en este tema, y las empresas que han venido a Chile a trabajar, o incluso los chilenos que están trabajando,
en la confianza de que están trabajando con un mandante, ¿no es cierto?, que es muy serio, no cabe ninguna duda de eso. Entonces, entregar información de repente que no es exacta y después decir que bueno, el otro tenía que chequearla. No sé si pasará lo mismo cuando un concesionario hace el estudio por sí mismo, sale malo y el concesionario le va a decir al MOP, oiga, estaba malo el estudio, así que ahora págueme lo que no se consideró en este estudio. Entonces, no me queda clara la equidad en esta situación, ¿no?, respecto de entregar información que está incompleta, lamentablemente, ¿no es cierto? Porque lo mismo que se le pide al concesionario a través de las de las bases, podría haberlo hecho el MOP con anterioridad, podría haber estudiado el plan regulador, podría haber leído el libro del año 35 del señor, no sé cómo se llama. Entonces, mi pregunta derechamente es, ¿reconoce el MOP alguna responsabilidad respecto a la entrega de esta información incompleta o ninguna? Bueno, primero que todo hacer la distinción que el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, es donde participan todos los órganos con competencia ambiental, fue un ingreso voluntario. O sea, el MOP pudo haber puesto a disposición del concesionario o pudo no haberlo hecho, sencillamente. En este caso, como sí contaba con esa información, la puso a disposición de los licitantes en su momento. Ahora, el arqueólogo o la profesional que hizo la prospección superficial no debiera provocarnos ninguna suspicacia de si está bien o está mal hecho su trabajo. O sea, esa profesional sí ha hecho estudios en otros contratos y no ha habido ningún problema. Ahora, ¿cómo haber sabido en ese momento que si efectivamente vio o no vio esa bibliografía? Realmente es bastante complicado, aunque sí tenemos especialistas dentro de distintas áreas, pero precisamente arqueólogos no teníamos en ese momento. Pero para agregar un elemento adicional, este estudio fue hecho en 2009, entonces, bueno, y el hallazgo, no sé, estará de miles de años atrás, ahí está en un libro, está en el consejo, digamos, en el plan regulador de La Serena. Entonces todo esto suena, como dijo mi colega acá, como una película extraña, digamos, de nadie sabe qué pasa. Entonces, a ver, concretamente, ¿debe un concesionario hacer una prospección arqueológica cuando viene a construir un camino del Ministerio de Obras Públicas? Bueno, contando que además cuenta con 2 meses o 3 de tiempo de estudio de la propuesta, digamos. Bueno, primero hay que recordar, digamos, de que este no es un contrato de obra pública tradicional donde nosotros entregamos, digamos, un proyecto de ingeniería definitiva, claro, definitivo, digamos, y que quien se adjudique ese contrato, digamos, lo va a construir y luego se va a ir, digamos. Ese es, digamos, sí, el contrato tradicional. En este contrato, a diferencia de ese, nosotros también concesionamos el diseño, digamos, y establecemos esta batería de normas de diseño, digamos, en las bases de licitación. Y dentro de esta batería de diseño se encuentran estas normas del plan regulador. Ahora, es por eso que nosotros decimos que es obligación de todo licitante, si va a realizar el diseño, digamos, considerar estas normas, digamos, del plan regulador. Sobre todo si la norma dice que en ese lugar es potencial sitio de resto arqueológico. Y en ese entendido debió haber realizado algo más allá de lo que nosotros hicimos. Como dije en algún momento, nosotros hicimos la mitad de lo que establece la norma para establecer si ese lugar es un lugar de hallazgo arqueológico y faltaba la otra parte, digamos, donde uno puede decir que no solamente podría haber existido el sondeo, sino que también este georradar o estas quizás otras técnicas, digamos, de identificación. Estamos diciendo también de que si este autor Corneli, digamos, del año 1936 da la impresión, podría también, si hubiese sido, digamos, hubiesen realizado este estudio, de haberlo tenido a la vista, digamos, en la etapa licitatoria,
hubiesen realizado por lo menos un par de sondeos, digamos, para establecer si en el lugar había o no un hallazgo. ¿Y el MOB no debería haber hecho lo mismo? Es que volvemos al tema de nosotros como ingresamos voluntariamente y a las decisiones ministeriales en su momento de como esto no es una obra, no es una autopista, digamos, de aquellas que están definidas en el artículo 10 del reglamento, no ingresamos, digamos, al sistema de evaluación de impacto ambiental y volvemos al tema de que, conforme al artículo 1.5, el concesionario debe verificar aquellas autorizaciones necesarias, digamos, para poder construir la obra. Dentro de la autorización está el permiso de la Dirección de Obras Municipales. Ya, muchas gracias. Rodrigo Yáñez. Gracias. A mí me llama la atención porque efectivamente las bases de licitación como otras hacen referencia al plano regulador y que tiene que respetarse, pero este plano regulador en particular tenía una referencia, como usted dice, a una zona arqueológica y ese aspecto no se tomó en consideración por el MOB ni para elaborar el presupuesto oficial ni en alguna disposición más específica de las bases de licitación. Ahora, dicho eso, a mí en realidad lo que me interesa saber de términos bien concretos, para efectos de tener clara la diligencia del MOB en la elaboración de los antecedentes, entiendo que no hay nada de vialidad aquí, pero viendo la foto aérea y todo, la calzada existente, así como cuando el concesionario empezó a trabajar en el sector y se encontró con este hallazgo, me llama la atención que la construcción de la calzada fiscal existente no hubiese encontrado algún tipo de hallazgo en su oportunidad. Entonces me gustaría pedir, si es que ustedes no tienen en el fondo sus antecedentes aquí, que formalmente enviaran al panel la información de que efectivamente no existió ningún tipo de hallazgo, algún tipo de medida de mitigación o a propósito de hallazgos arqueológicos, a propósito de la construcción de la faja fiscal existente. Esa faja fiscal existente, la verdad que no tengo el año de construcción de eso, pero debe haber sido por los años 50. 56, creo. 56. Sí. Claro. ¿Ah? Claro, todo el tema de regulación, desde este punto de vista, son bastante posteriores. Nosotros creemos que evidentemente tienen que haber encontrado restos en la construcción de esa, y más, en la construcción porque al lado tenemos conjuntos habitacionales. Lo más probable es que hayan encontrado restos. La gente que tiene al lado poniente hay unos sectores destinados a la agricultura o también hay otros sectores que son unas pequeñas industrias. Lo más probable es que en alguna de sus faenas hayan encontrado restos, pero no lo hayan denunciado, no lo hayan dicho, no lo hayan comunicado al Consejo de Monumentos Nacionales. Culminando la pregunta, no, o sea, al menos tenemos que hacer la investigación, pero no creo que existan antecedentes de qué pasó cuando construyeron la actual Ruta 5 por la faja actual de circulación. Eso es lo que quiero que formalmente el MOB nos indique, en el sentido que no existen antecedentes, o si existen antecedentes, ¿cuáles? Porque si la faja fue construida en el año 50 y algo, probablemente hubo trabajos de repavimentación en el intertanto, qué tipo de intervenciones, si existe algún antecedente o no. En el fondo, quisiera en el fondo tener precisión respecto de ese antecedente. Quisiera agregar que en los antecedentes que hay buscando en internet, el olivar, no sé, arqueología diaguita o hallazgos de cultura diaguita, aparece, se llega muy fácil a la referencia a este señor Cornely, y otros documentos muy interesantes, y algunos cuentan cómo la gente que hacía cultivos se encontraba con estos restos y se llevaban las piezas de loza, que eran las tapas de lápida, y las ponían en sus casas y bueno, encontraban y el resto lo tapaban. Entonces hay información, pero solo respecto de lo que pasaba con el cultivo, no hay información respecto de la construcción del camino. Bueno, con esto entonces pasamos al receso de 15 minutos, dado que no hemos tomado mucho tiempo. 15 minutos, por favor, justo. Gracias. Son las 6:04, así que nos juntamos aquí a las 6:15, 6:17.